Muy bien, te doy la más cordial bienvenida a esta charla gratuita que vamos a tener el día de hoy, en donde vamos a tocar el tema de cómo nosotros podemos calcular y seleccionar de manera apropiada el cable, el breaker y el medio de desconexión de lo que es las unidades de aire acondicionado. Para esto voy a compartir la presentación que tengo aquí a mi disposición. Muy bien, vamos a ver entonces este tema de cómo escoger el cable breaker y safety para aires acondicionados. Lo primero que quiero empezar es compartiéndote lo que vas a poder aprender en esta charla, ¿sí? En esta charla vamos a ver, y lo primero que tenemos que entender bien es cuáles son los tipos de aire acondicionado que más frecuentemente nos vamos a encontrar en nuestros proyectos de construcción. Sí, el aire acondicionado es un componente o un sistema electromecánico, así que se tiene que ver la parte mecánica, que tiene que ver con el circuito de refrigeración, y se tiene que ver la parte eléctrica, que tiene que ver con el circuito de alimentación, de energización de la máquina como tal. Así que primero vamos a ver cuáles son los tipos de aire más comunes, por supuesto. Siempre algo que me gusta recalcar es que no podemos, sobre todo en esta época, que la tecnología cambia tan rápidamente, es difícil hablar de que voy a mostrarte todo lo que hay en el mercado. No, el mercado está sacando cosas nuevas muy frecuentemente y yo siempre hago énfasis de que lo que yo te voy a mostrar es lo que tal vez más comúnmente tú veas en los proyectos de construcción o en los proyectos que manejes. Vamos a ver también lo que son los componentes eléctricos típicos de un aire acondicionado split de expansión directa, que es el que vamos a tomar como ejemplo para esta charla. Vamos a ver y a aprender a interpretar y a leer los datos de placa de la unidad condensadora del aire acondicionado split. Vamos a tomar esa como ejemplo también, la unidad externa o condensadora, y de ahí vamos a pasar a ver entonces lo que es el cálculo y selección del cableado de fase, cálculo y selección del breaker y cálculo y selección del safety switch. Al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes libremente pues pueden hacer sus preguntas y por supuesto yo con mucho gusto se las voy a responder también. Empecemos entonces, artículos del código eléctrico NEC que son aplicables a este cálculo que vamos a ver hoy. El primero es el artículo 440 que tiene que ver con los motocompresores herméticos refrigerados. Sí, ese es el nombre que el NEC utiliza para definir lo que nosotros frecuentemente conocemos o le llamamos en nuestro día a día del trabajo el compresor. Entonces el compresor va a estar regido, todo lo que se haga para el compresor va a estar regido por el artículo 440. Pero los aires acondicionados no solo tienen compresores, tienen otros elementos. Por lo tanto, hay que considerar, por ejemplo, cosas como el motor, porque cuando tenemos un abanico que hace ciertas funciones dentro del aire acondicionado, nosotros tenemos que considerar o tomar en cuenta ese motor al momento de calcular la alimentación eléctrica también. Y vamos a estar viendo entonces lo que son los conductores de fase a través del artículo 310 y los breakers a través, o el breaker a través del artículo 240. El medio de desconexión se calcula simplemente su valor nominal y se elige de las opciones que tenemos en el mercado. Dentro del código eléctrico, pues no hay una tabla de valores, como sí la hay para los breakers, para los medios de desconexión. El medio de desconexión, cuando hablo de medio de desconexión, aquí estoy hablando específicamente del safety switch que utilizan los aires acondicionados. Bien, vamos a ver entonces el siguiente slide y vamos a empezar viendo los tipos de aire acondicionado. Básicamente, ¿sí? Yo he dividido los aires acondicionados en tres tipos que son lo que más frecuentemente tú te vas a encontrar en la calle en tus proyectos de construcción o de mantenimiento. El primero es el tipo split de expansión directa, ¿sí? Split se refiere a que tiene dos unidades, una unidad interna y una unidad externa, donde nosotros vamos a tener ciertas funciones dentro de la unidad interna y la unidad externa, de tal forma de que yo pueda agarrar el calor que hay en una habitación o en un cuarto o en un determinado ambiente y lo pueda llevar hasta el exterior, hacia el ambiente exterior para intercambiarlo allá con el ambiente exterior. Entonces vamos a tener dos unidades y el término DX, que es la abreviatura que se utiliza frecuentemente para expansión directa, nosotros vamos a poder, entonces esa expansión directa nos refiere a que nosotros estamos utilizando un refrigerante químico, ¿sí?
Entonces, porque hay otro tipo de refrigerante, en este caso uno muy bueno es el agua, que ya vamos a ver en las otras unidades. También vamos a tener un aire acondicionado que es muy frecuentemente utilizado, que se llama autocontenido. El autocontenido significa que nosotros, la unidad evaporadora, ¿sí? Mira que te estoy señalando acá en el split. La unidad interna del split es una unidad que normalmente le llamamos unidad evaporadora y a la externa le llamamos condensadora por las funciones que se hacen en ambos lados. Entonces, en la autocontenida nosotros vamos a tener el split, en este caso la parte de la unidad interna del split y la externa la vamos a tener en un mismo cascarón, por decirlo así. En una misma carcasa nosotros vamos a tener la función de la unidad interna y la evaporadora y vamos a tener también la condensadora. En los autocontenidos hay algo interesante. Algunos pueden funcionar, ¿sí? Con el tema de expansión directa y son enfriados por aire, ¿sí? Lo que quiere decir que el condensador intercambia aire con el ambiente. ¿Sí? El ambiente, lo que se lleva el calor de la unidad condensadora hacia el ambiente es el aire. Pero también los hay que funcionan con agua, ¿sí? A través de unos sistemas que son llamados de torre de enfriamiento. Entonces la torre de enfriamiento le envía agua a esta autocontenida y hace que el agua pase en un circuito de tubería y toque el condensador de la unidad. Al tocar el condensador de la unidad, extrae el calor o se lleva el calor a través de lo que es el agua. Ya no es el aire el que se lleva el calor, ahora es agua la que se lleva el calor hasta una torre de enfriamiento que normalmente está en la azotea del edificio o en el patio del edificio y allí se hace el intercambio de calor entonces con el ambiente. Y por último tenemos una unidad que le llamamos fan coil, ¿sí? Este fan coil, como su nombre lo dice, es simplemente el abanico con el serpentín y por lo general este tipo de unidades funcionan con lo que llamamos un chiller. Entonces en el chiller es donde está el refrigerante, ¿sí? El refrigerante químico y ese refrigerante hace la función de enfriar agua, pero la enfría, a diferencia del anterior, que la torre de enfriamiento funciona con temperaturas que se parecen a la temperatura ambiente que tenemos, el agua está 25, 26 grados. A diferencia de este, en el chiller, el agua sí se enfría a una temperatura muy baja. Normalmente está entre los 8, 9 hasta los 13 grados Celsius. Se enfría el agua y se envía a esta unidad que le llamamos fan coil, pasa por un circuito de refrigeración y hace la función de enfriar el aire que pasa por el serpentín o el coil. Por eso es que se llama fan coil, porque es abanico con serpentín. Ahora, dentro de las unidades de aire acondicionado, nosotros vamos a tener diversos equipos que necesitan electricidad. Uno de ellos es el abanico. ¿Sí? Los abanicos del aire acondicionado necesitan electricidad para hacer su función. El compresor también. Y vamos a tener otras funciones que normalmente se ven en aires acondicionados de tipo precisión. Nota que para el ejemplo que vamos a usar en esta clase, nosotros vamos a estar utilizando un aire acondicionado de tipo confort. El de confort es el que normalmente se utiliza para refrigerar lugares que están habitados por personas, ya sea residenciales o comerciales. En la parte donde hay muchas personas, allí se utiliza aire acondicionado de confort. Pero también hay aires acondicionados para salas de cómputo, por ejemplo. Esto se le llama aire acondicionado de precisión. Entonces, el aire acondicionado de precisión puede tener otras funciones, como las ves aquí, que es el reheat, ¿sí? O el recalentamiento para quitarle humedad al aire. Y la función de humidificación, que es para insertarle humedad al aire. Entonces, estas dos funciones, por lo general, también requieren electricidad para funcionar y debemos tomarlas en cuenta en el cálculo si fuera el caso de que existieran. Vamos a ver entonces el siguiente slide. Y por lo general, estas funciones están divididas como las ves aquí. En los componentes típicos de un aire acondicionado, que como te mencioné, el que estamos tomando como referencia es el split de expansión directa. En la unidad interna vamos a tener abanicos que necesitan electricidad. Y si tenemos las funciones, probablemente lo que es el deshumidificador o reheat y también el humidificador. En la unidad externa es probable que tengamos el compresor y también los abanicos que hacen la función de sacar el aire cuando la unidad, por supuesto, es enfriada por aire. Pero si es enfriada por agua, ya es otro tema.
Aquí estamos viendo la que es enfriada por aire. Vamos a ver entonces, aprender un poquito a leer lo que son los datos de placa de la unidad de aire acondicionado. Nota que la unidad interna y la unidad externa, cada una tiene su placa, su dato de placa, y cada una va a tener ciertos parámetros eléctricos que nosotros necesitamos para hacer nuestro cálculo. Vamos a tomar como ejemplo la unidad condensadora o unidad externa de aire acondicionado de un sistema split de expansión directa. Aquí, ¿cuáles son los datos que nosotros queremos? Los datos eléctricos. Primero, el RLA o el Rated Load Amperes, como se le llama. En este caso, como puedes verlo aquí en la placa, pues es 17.9. El FLA o Full Load Amperes, el cual está relacionado con los abanicos de la unidad. El LRA o Locked Rotor Amperes, los amperios de rotor bloqueado de la unidad, en este caso del motor del compresor. Y si existieran, nota que aquí yo lo estoy poniendo con signo de interrogación, necesitaríamos el MCA, Minimum Circuit Ampacity, y el MOP, que le decimos el Maximum Overcurrent Protection. Entonces, si existiera, a veces sucede que la unidad en la placa trae esos datos, ¿sí? El MCA, que es cuál es la ampacidad mínima del circuito que le vas a colocar, y el MOP, que es cuánto es la máxima protección de sobrecorriente que le puedo colocar. Eso lo podemos tener en la placa si la placa lo trae y ya lo podemos utilizar directamente y el cálculo se hace más fácil. Pero no por nada elegí esta para nuestro ejemplo. Por supuesto que no queremos la parte fácil, queremos ver cuál es el ejemplo más difícil, de tal forma de que cuando tengas que hacer el fácil, pues ya sea fácil, no hay problema. Pero vamos a verlo entonces con la parte complicada, que es cuando no tenemos ni MSA ni MOP, sino que tenemos RLA, FLA y LRA. Vamos a empezar entonces con el cálculo y selección del cableado de fase. Nota que hasta aquí hemos visto la composición del aire acondicionado. Siempre que vas a calcular el circuito eléctrico con aire acondicionado, tú tienes que saber qué elementos internos de ese aire acondicionado necesitan electricidad. Hablo de elementos que consumen mucha electricidad. Por supuesto que hay una tarjeta electrónica de control, ¿sí? Sobre todo en las unidades relativamente grandes, hay una tarjeta interna de control que esto pues se utiliza para las funciones del aire, pero eso no consume mucho. Aquí estamos hablando de los componentes internos del aire que consumen bastante, ¿sí? Vamos a ver entonces, en el caso de la unidad externa, vamos a tener un compresor y vamos a tener por lo menos un compresor y un abanico. Esto también es posible, lo que te voy a decir a continuación, de que la unidad tenga más de un compresor y tenga más de un abanico. En tal caso, pues lo que tienes que hacer simplemente es sumar todo. Y lo que vamos a ver aquí es las condiciones que te pone el NEC para que calcule. Y vamos a ver entonces en el artículo, en este caso en el artículo pues esto 430.33, que es uno de los que vamos a estar viendo, se nos habla de los motocompresores con o sin cargas adicionales de motores. ¿Qué quiere decir esto? Que el NEC divide en dos partes el cálculo del cableado para un aire acondicionado. Siempre hace énfasis si el compresor está solito, ¿sí? Cosa que no sé en qué escenario se da realmente, porque la mayoría de las veces el compresor no está solo, el compresor está acompañado de otras cargas. Por eso entonces nosotros cuando consultamos el NEC tenemos que ir siempre a la parte donde el NEC nos dice el motocompresor con o sin otras cargas. En este caso sí tenemos otras cargas, porque tenemos al motocompresor, pero tenemos los abanicos. Así que utilizaríamos este dato de aquí, de este artículo, y nota lo que dice, que el cableado que alimenta la unidad de aire acondicionado debe tener una ampacidad no inferior a la suma de los valores de carga nominal o del valor de corriente nominales de selección del circuito. Ese valor de selección del circuito es el MCA que te comenté al principio, ¿sí? El valor nominal de carga es el FLA y el valor de selección del circuito es el MCA. De estos valores, el que sea mayor de todos los motocompresores, más la corriente de plena carga de los demás motores. Ya no estábamos llevando la cuenta. Tienes que sumar todos los motocompresores, ¿sí? Todos los MSA del compresor o los RLA del compresor en este caso. Cuando es compresor es RLA
y cuando es abanico es FLA. Entonces vas a sumar todos los RLA y vas a sumar, si no tuvieras el RLA o si tuvieras el RLA y el MCA, el que sea mayor de los dos, vas a sumarlos. Y vas a sumar aparte todos los FLA de los motores, en este caso de los abanicos, más la corriente de los demás motores, dice, más el 25% del valor nominal del motor o motocompresor más grande. Así que quiere decir, como lo puedes ver aquí en la selección del cableado, te lo escribí en la parte de abajo, vamos a sumar FLA más RLA y tras eso vamos a tener que sumarle el 25% del RLA más grande, del compresor más grande que tenga el aire acondicionado. En nuestro ejemplo, ya como viste los valores hace un momento, sería 1.1 amperios más 17.9 del RLA más 17.9 por punto 25, o sea, el 25%. Esto nos da a nosotros una corriente total de 23.5 amperios. Para elegir el cable, ahora tengo que consultar otro artículo del NEC, que es el artículo 310. En la tabla 310.16, en la columna, ¿sí? Ya sea la de 60 grados o de 75 grados, nosotros vamos, en este caso, a utilizar la de 60 grados porque el artículo 110 nos indica a nosotros que para evitar calentamiento en los terminales tenemos que usar la ampacidad de la columna de 60 grados. Y si consultas, si tienes el NEC disponible o tienes digamos, esta parte del NEC a mano, vas a poder ver que en la tabla el cable número 10 AWG de cobre sirve para cubrir los 23.5 amperios de nuestro circuito de aire acondicionado, ¿sí? Bien, aquí acaba de anunciar el Zoom que tenemos 10 minutos, así que ya saben, cuando termine, ¿sí? La reunión se va a cerrar, pero inmediatamente la reiniciamos y continuamos. Ahora, ya elegimos el cableado, la calculamos y elegimos el cableado de fase. ¿Qué viene? Bueno, vamos con el breaker entonces, ¿sí? Para el breaker vamos a utilizar el artículo 440.22, donde dice que el dispositivo de protección de sobrecorrientes, en este caso para cortocircuito y fallas a tierra, noten que no estamos protegiendo contra sobrecarga, porque la protección de sobrecarga por lo general ya viene dentro de la unidad de aire acondicionado y no tenemos que ponérsela afuera. Aquí el breaker solo es para proteger contra cortocircuito y falla a tierra. Así que lo vamos a dimensionar de tal forma que el arranque del motor no nos dispare el breaker. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como lo dice aquí, que ese breaker debe tener un valor nominal o un ajuste que no exceda el 175% de la corriente de carga nominal del breaker, perdón, en este caso de la unidad que estamos alimentando, la unidad externa, por supuesto, en este caso. Y debo permitir, si yo necesito hacer un ajuste, porque es que instalé y lo dimensioné a 175%, pero cuando arranca me lo dispara, por ejemplo, eso puede suceder. Entonces yo debo poder ajustar mi circuit breaker hasta 225% de la corriente de carga nominal. En este caso sería la RLA o Rated Load Amperes. Ese es el valor que vamos a tomar del compresor y vamos a aplicarle 175% o 225% si necesitáramos hacer un ajuste adicional para darle un poquito más de protección y que el breaker no se dispare cuando la unidad arranca. Aunque ya con los arranques suaves que tenemos, porque las unidades son inverter, ese problema como que ya no se presenta mucho. Sin embargo, el NEC sigue cubriendo ese tema con el cálculo de lo que es el breaker. Una vez tenemos seleccionado el breaker, bueno, vamos a ver aquí el cálculo, cómo sería. Nosotros tenemos que nosotros tenemos que hacer esa selección, como te mencioné, con el RLA, pero también hay que sumarle las otras cargas. Como te comenté, el motocompresor por lo general no está solo, él está acompañado de abanicos y de otros elementos que pueden demandar bastante corriente. Entonces, si el motocompresor es la carga más grande, que es lo que normalmente sucede, el motor más grande de ese circuito por lo general es el compresor, no los abanicos siempre son un poco más chicos. Entonces nosotros vamos a utilizar el cálculo anterior que vimos y tenemos que sumar entonces la corriente de carga nominal del compresor y de los abanicos, que son los otros motores, ¿sí? Y con eso nosotros vamos entonces a poder calcular nuestro breaker en este caso, ¿no?
Entonces, recuerda que el 175% solo se le aplica al compresor, ¿sí? Cuando el compresor es el motor más grande o la carga más grande, solo se le aplica al compresor. Y aquí lo puedes ver en la parte de abajo. Nosotros, para seleccionar el ampere rating del breaker, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la RLA del compresor por 1,75 y sumarle el FLA de los otros motores. En este caso, si hubiera varios abanicos, tendríamos que sumar los FLA de todos esos abanicos. Y aquí nos da un resultado de 32,4 amperios. Ahora, no existe un breaker de 32,4 amperios. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando el breaker no, o la corriente que calculamos no coincide con el breaker. Bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es un permiso que nos da el artículo 240,6. Para elegir el breaker, hago un paréntesis, tenemos que ir al artículo 240,6 y vamos en la tabla 240,6A a elegir el valor del breaker. Pero si nos damos cuenta, en esa tabla no hay valores de uno por uno, sino que salta 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y así se va. Entonces, si nuestra corriente no es exactamente la que está en la tabla, lo que podemos hacer es el permiso que nos da el artículo 240,6 y nos vamos a ir al siguiente valor de breaker más alto que le sigue al valor que nosotros calculamos. Así que si nosotros calculamos 32,4, el siguiente valor, ¿sí? El siguiente valor es 35 o 40 amperios. ¿Por qué pongo 35 o 40? Porque la tabla 240,6 del NEC tiene 35 amperios, pero puede ser que en el mercado usted no consiga un breaker de 35. ¿Sí? Usted va a los almacenes, electriza, servicio eléctrico, elementos industriales y usted no consigue un breaker de 35. Entonces tenemos que ir al siguiente valor que la tabla nos permite, pero que también es un valor comercial. Porque a veces, claro, el NEC es una cuestión muy teórica, ¿no? Entonces, él te pone allí los valores que existen en el mercado que los fabricantes fabrican a nivel de breaker, pero no necesariamente eso es lo que el mercado tiene, o sea, no es necesariamente lo que las tiendas que venden estos artículos tienen. Así que tú tienes que entender que si no vas a conseguir el de 35, pues te vas al de 40, no hay problema. Así que ese sería nuestro breaker, 35-40 amperios, dos polos a 208 voltios. Para calcular el safety switch, nosotros tenemos que hacer una equivalencia. Nosotros tenemos que agarrar la corriente que nos da el dato de placa y hacer una pequeña conversión para poder entonces nosotros elegir o tener el valor nominal en corriente del safety switch. ¿Por qué? Porque por lo general el dato de placa o la placa que te enseñé al principio no trae los HP del compresor. Nosotros tenemos que averiguarlos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que utilizar diversas tablas del NEC. Vamos a utilizar la 43051B y las otras que son las 430, 48, 49 y 50. Estas tres son tres porque en realidad lo que ellos las separan es si el motor es monofásico, si el motor es bifásico o si el motor es trifásico. Entonces, pero por supuesto, vamos a usar solo una de ellas. En este caso, creo que nosotros vamos a estar utilizando la 230 48 y la 430 48 y la 430 51B. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que convertir la corriente LRA a HP primero, obtener los HP del compresor y luego obtener el LRA del compresor, el FLA del compresor, disculpen, convirtiendo esos HP a FLA, ¿sí? Noten que en este caso vamos a obtener no el LRA del compresor, sino el FLA del compresor. Para eso, aquí están las tablas que le comentaba. La 230-48, en este caso nuestro motor es un motor single phase o monofásico, ¿sí? Bien, vamos a ver, aquí hay unos compañeros que están entrando, así que vamos a dejarles entrar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que si lo notaron en los datos de placa, nuestro compresor o nuestro aire acondicionado es monofásico, pero es monofásico de dos polos. O sea que no es monofásico en 120 voltios según el voltaje que utilizamos aquí en Panamá, sino que es monofásico en 208 voltios. Así que nosotros vamos a tener un motor, en este caso monofásico, y vamos a tener que averiguar el FLA de esta forma. Nótalo. Notaron en la placa
cuando yo les enseñé los datos de placa, el LRA o los amperios de rotor bloqueado eran más o menos 103 amperios. Así que yo me voy a esta tabla, la 430.251, y veo en 208 voltios donde hay un valor similar a 103 amperios. Aquí yo me encontré que 102 amperios, ¿sí?, corresponde a un motor de 5 HP. Ahora ya yo sé que el motor de mi compresor, aunque la placa no me lo diga, es más o menos 5 HP. Y yo me voy entonces acá, a la otra, la 43248, y me doy cuenta que el FLA de un motor de 5 HP es aproximadamente 30.8 amperios, ¿sí? Así que nosotros vamos a estar trabajando con este valor. Este que te estoy señalando acá arriba es porque si lo notaste, el FLA del abanico era 1.1 amperio. Entonces nosotros vamos a estar teniendo un motor de menos de un sexto de HP. El abanico de esta unidad tiene un motor tan chiquito que es inclusive menos de un sexto de HP porque es 1.1 amperio. Pero si trabajamos o si elegimos un HP para trabajar nuestro cálculo, tendría que ser como mínimo un sexto de HP porque no tenemos referencia de otro valor en la tabla del NEC. Vamos entonces a ver cómo quedaría este cálculo. Nota que a pesar de que es complicado hasta cierto grado entenderlo, cuando se plantea es bastante sencillo, ¿sí? El equivalente del LRA, que nuestro LRA era 103 amperios, es más o menos 5 HP, y el FLA correspondiente a esos 5 HP es 30.8. Tenemos entonces el FLA del abanico. Así que para averiguar el HP rating de nuestro safety switch, solamente lo que tenemos que hacer es sumar el HP del compresor más el HP, ¿sí?, del FLA. Y nos da más o menos 6 HP, que cuando lo vemos en la tabla 430-251, nosotros nos damos cuenta de que eso corresponde aproximadamente a un amperaje de 40 amperios. Y cuando vemos entonces el ampere rating o calculamos el ampere rating, ¿sí?, nosotros podemos entonces sumar el FLA del motor del abanico y el FLA de nuestro compresor y lo multiplicamos por 1.15%. Voy a echar para atrás para que veas que ese es el otro punto importante, ¿sí? Nota aquí entonces, cuando hemos sacado todas estas corrientes, la segunda parte de este artículo de cargas combinadas nos dice a nosotros que el rating del safety switch debe ser al menos 115% de las corrientes que sumamos. Así que vamos a multiplicar esas corrientes por 1.15, obteniendo entonces el valor del safety switch. En este caso nos da 36.7. De nuevo, comercialmente no hay un safety switch de 36.7. Así que tenemos que ir al siguiente valor comercial que probablemente, y digo probablemente porque lo he visto en muchos proyectos, estos valores, inclusive valores como 40 amperios, no existen, ¿sí? Normalmente la tienda o la casa de materiales eléctricos trae 30 amperios y de ahí salta a 60. Así que es probable que en tu proyecto tengas que usar uno de 60 amperios. Pero eso ya depende de lo que tú investigues y puedas tener a la mano para hacer tu trabajo. Igual, si estás diseñando, sería muy conveniente que entraras a las páginas, como por ejemplo de Schneider Electric, en la parte de Square D, que es recuerda que Schneider Electric compró a la marca eléctrica Square D, y allí en Square D hay una parte que se llama configurador o es como un seleccionador de equipos. Entonces tú entras y le dices que tú quieres seleccionar un safety switch y él te va a poner todos los valores que ellos comercialmente fabrican, como fabricantes de estos equipos. Y te puedes asegurar de que sí o no hay 30, 40, 60, ¿ok? Para que elijas el que esté pues más apropiado para tu proyecto. Lo que no te recomiendo es irte para abajo, ¿ok? Si tienes un cálculo de 36.7, no uses un safety de 30, ¿sí? No uses un safety de 30 porque eso sí sería incorrecto. Usa 40 o vete a 60, tan simple como es. Y en este caso, pues, tendría un rating también de horsepower o HP de 6 HP. Todo a 208 voltios. Recuerda siempre que el voltaje es súper importante cuando eliges equipo. Así que tienes que saber en qué sistema estás trabajando. En este caso sería 208 monofásico. Y tendríamos que cortar dos líneas, que son las dos fases que van a alimentar el motor. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro circuito? Aquí lo puedes ver, ¿sí? Vamos a ocultar aquí los controles.
Y aquí puedes ver entonces cómo quedaría nuestro circuito. El breaker ya lo calculamos, 40 amperios, dos polos, ¿sí? Tenemos acá el cableado, que como vimos es de dos conductores. Recuerda que es el cableado de fase, ¿sí? Te he mostrado el ejemplo de cómo calcular cableado de fase. El cableado de puesta a tierra de equipo se calcula de otra forma. Eso sí, ya esto es un cálculo diferente. Pero el cableado de fase es dos conductores THWN. Recomiendo utilizar siempre los conductores que su aislamiento, sobre todo aquí en Panamá que hay muchísima humedad, el aislamiento debe ser por lo menos THWN porque incluye la W, que es para ambientes mojados. Sucede mucho que las tuberías se llenan de agua, no porque estén rotas, no porque les cayó agua adentro, no, es porque la humedad que está en el aire dentro de la tubería se condensa a tal grado que empieza a provocar presencia de agua. Entonces sucede que el cable queda, muchos de los cables que están ruteados por piso quedan metidos en un cierto nivel de agua dentro de la tubería. Entonces, para cuidar que el cable resista lo suficiente, te recomiendo utilizar siempre THWN. Y en este caso tendríamos un calibre 10AWG de cobre. Para el safety switch, ya lo vimos, 40 amperios dos polos, 6 HP de rating de lo que es de corte de HP, ¿sí? O de interrupción de HP para los motores a 208 voltios. Bien, entonces esta ha sido la clase, ¿sí? Esta noche que hemos visto acá. Antes de pasar a lo que es la parte de preguntas y respuestas, si no me conoces, mi nombre es Luis Lee. Yo soy ingeniero eléctrico y electrónico con más de 17 años de experiencia en estos temas, tanto de diseño como de instalación de sistemas eléctricos. Y he estado ayudando recientemente, de unos años para acá, a profesionales como tú a que puedan desarrollar, ¿sí? Esas habilidades, tanto en temas de diseño como en buenas prácticas de instalaciones eléctricas y puedan aplicarlo, por supuesto, para ser profesionales destacados, para ser profesionales que sobresalgan en el mercado, un mercado que tiene muchas personas muy competentes y que, pues, si queremos realmente destacarnos, tenemos que tener estos conocimientos tan puntuales y tan específicos como lo hemos visto hoy. Tienes que desarrollar ese tipo de conocimientos y pues yo he estado ayudando a muchas personas que están interesadas a que puedan desarrollarlos tanto con estas clases gratuitas como con la parte de pago que está en la Academia Causal. Por eso te invito, pues, que si quieres, si eres una persona que quieres desarrollarte y adquirir estas habilidades tan importantes, te puedas pasar por la academia en www.causal.com/shop y verificar el contenido y todo lo que incluye este curso que se llama Diseñador Eléctrico Avanzado. Allí vas a entrar, vas a ver que hay tres cursos disponibles. Uno de ellos se llama Diseñador Eléctrico Avanzado. Cliqueas donde dice más información y te va a llevar a la página del curso. Allí te enseño cosas como las que has visto hoy, ¿sí? Pero mucho más profundas. Ya cómo escoger el cable. Nota que no vimos qué tubería escoger, no vimos qué tipo de NEMA debía ser el safety switch. Todas esas cosas se enseñan en este curso y aparte de que aprendes diseño eléctrico, en este curso aprendes otras cosas más. Aprendes diseño de alarma contra incendio, diseño de lo que son sistemas especiales de comunicaciones y seguridad y vas a aprender también los principios para diseñar data centers, que son uno de los lugares más importantes que tienen hoy día las empresas en todo el mundo. Ya es un estándar internacional que las empresas tengan data centers y hay que saber cómo diseñar esos data centers para saber cómo seleccionar UPS, cómo seleccionar PDUs, cómo seleccionar aires acondicionados de precisión y demás componentes. Bien, ahora sí llegamos entonces a la parte de la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos entonces empezar con la parte de preguntas y respuestas. Por favor, los que tengan preguntas pueden ya sea levantar la mano y le damos paso acá para que puedan hacer sus preguntas o pues si desean también pueden entonces escribirlas por el chat. También las estaremos viendo acá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que haya quedado, que no haya quedado tan claro, ¿sí? En lo que hemos visto? O si quedó todo clarito también. No, no hay caso, ¿no? No hay problema. Recuerden que a los que son aquí parte del curso Diseñador Eléctrico Avanzado,
como Cristian, Néstor, ¿sí? Ellos ya son parte del curso, Leo, también Leo Mague. Una de las ventajas de estar inscrito en el curso es que me pueden preguntar directamente a través de la plataforma con el botón contactar al profesor. Cualquiera de las dudas que tengan sobre estas charlas ya el contenido mismo del curso. A los demás participantes, pues tienen el canal de YouTube, ahí también pueden hacer sus preguntas y en el momento en que yo tenga un momento les puedo responder también las consultas. No se preocupen por eso. Vamos a ver el chat. Aquí ya escribieron. Bien, vamos a ver tres nuevos mensajes. Dice, todo claro, una consulta. Harold. Harold Bergerón. Ok, Harold. Bueno, no sé si puedes, si te parece bien, puedes abrir tu micrófono y hacer la consulta. No hay problema. Buenas noches. Buenas noches, Harold. Cuéntame. Ujú. No se te escucha, Harold. ¿Aló? Escucha, Ahora sí. Cerraste el micrófono de nuevo. Ahora sí, dale. Lo cerraste de nuevo. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que tengo muy poca experiencia en el tema de aire acondicionado, Ujú, en instalación y todo lo que viene siendo aire acondicionado, porque yo me dedico más a la parte eléctrica. Pero muchos clientes me piden el tema de que tirarle el 220 del aire acondicionado hasta una cierta salida que lo ponen dentro y fuera. Lo que me pasó en una de las últimas instalaciones es que coloqué la salida del 220 dentro de la habitación, o sea, donde está al ladito pues, del evaporador se llama. ujú, el Entonces, evaporador. me pidieron el muchacho me dice, cuando son inverter, los aires siempre pon la salida afuera. ¿Eso es siempre así o es por tema de, o sea, no sé, siempre, o sea, la respuesta yo la pongo de cierto lado, pero nunca me ha reclamado el tema ese, ¿no? Ujú. Bueno, muy buen punto, Harold, muy buena consulta. Depende del fabricante. A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo siempre he especificado, sobre todo para los mini splits, ¿sí? Porque me parece que estás hablando de un mini split. En el caso de los mini split, siempre, pues, hasta el momento yo había especificado la salida o la alimentación eléctrica cerca de la unidad interna o la evaporadora porque allí es donde él tiene los terminales donde recibe y de ahí sale el cable de control para la externa. Pero algunos fabricantes han estado cambiando eso y ahora hay unos split inverter a los cuales tú tienes que tirarle la salida en la unidad externa y parece que es que allá está entonces el circuito que recibe y de ahí se comunica con la unidad interna, pero no son todos. ¿Sí? Así que yo siempre lo que te recomendaría es que verificaras si tienes acceso por lo menos a la marca o al manual del fabricante, verificar dónde el fabricante te pide que pongas la alimentación o el punto de alimentación eléctrico del aire acondicionado, en este caso el mini split. En algunos todavía es la unidad interna, ¿sí? Algunos aire acondicionados, otros ya están viniendo que la alimentación tiene que hacerse en la unidad externa, pero va a depender del fabricante, ¿sí? En este caso te recomiendo que te asesores y preguntes al fabricante o al distribuidor donde ellos recomiendan que se ponga. Como en ese caso el muchacho te dijo, porque es su marca, tal vez siempre lo trae así, por eso él dijo siempre, pero en realidad es siempre para su marca, pero si cambias de marca puede que la cosa cambie también, ¿no? Y tienes que asegurarte. Bien, Muchas gracias. excelente, gracias a ti, Harold. ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Hola, hola, aquí Miguel. Miguel, cuéntame. Bien, tengo una consulta respecto al cableado con un tema de una condensadora de 5 toneladas. Eh, Estamos en investigación, pero tengo una duda sobre si una tarjeta electrónica de control del condensador se puede averiar por el, el cableado eléctrico de alimentación, o sea, el cableado que va desde la caja principal de breaker a la máquina sea de un diámetro menor, si eso afectaría en sí a la tarjeta de la condensadora. Bueno, esa es una muy buena pregunta, aunque la respuesta es un poco más profunda, porque el cableado que alimenta a la unidad, sí es verdad, va a alimentar, como les mencioné, las cargas más grandes o las cargas principales son el compresor y los abanicos. A nivel de corriente de lo que exige esa carga es mucho más grande que una tarjeta electrónica. Entonces, la tarjeta electrónica, en mi experiencia, te voy a hablar ahora de mi experiencia, no estoy diciendo que esto sea la solución del caso, pero te puede dar una pista. En mi experiencia, las tarjetas electrónicas se dañan más es por bajones de voltaje
no tienen protección contra bajones de voltaje y no tienen protección contra picos de voltaje. Aquí paso a explicarte algo importante. Muchas veces las personas dicen, ah, pero es que yo le puse un TVCS al tablero que alimenta la condensadora. Sí, es verdad, le pusiste un TVCS, pero el TVCS protege contra picos de voltaje, no protege contra bajo voltaje. Y el bajo voltaje daña tarjetas electrónicas. Entonces, el otro o la otra cara de la protección es lo que le llamamos el protector de fase, que cuando hay un bajón, tenemos un circuito que desconecta el aire acondicionado para protegerlo del bajón, porque el bajón daña tanto la parte electrónica como el compresor, porque el compresor en el momento en que se le presenta un bajón, para él mantener la potencia de salida, su reacción es elevar la corriente que demanda y eso puede dañarle los componentes internos. Pero que tú le hayas puesto un diámetro menor al que dice el fabricante, ya es más un tema de incumplimiento que de poder decir que eso fue lo que dañó la tarjeta, ¿sí? Porque la tarjeta, en mi experiencia, o sea, que tú hayas puesto un cable más chico no te va a dañar la tarjeta porque la tarjeta no demanda una corriente tan alta. Pero haberle puesto un cable más chico puede provocar una caída de voltaje al momento en que los componentes más grandes arrancan, que sí puede afectar a la tarjeta electrónica. Eso sí es verdad. Entonces ahí hay como el asunto no está tan bien definido, ¿no? Porque tú tienes que ver en Claro. la placa del aire acondicionado qué MCA él te dice, ¿sí? Si en su momento lo tienes por ahí, tú tienes que ver el MCA. Vamos a suponer y poner un ejemplo con números aleatorios, ¿no? Suponte que el MCA diga que es 30 amperios y tú le pusiste cable 10. Eso está bien. Ahí no hay ningún problema. El cable 10 Sí, está mire, machado con 30 amperios, ¿sí? perdone, tenemos en la tarjeta nos especifica que utilicemos cable número 10 porque es un equipo inverter. ¿Y qué le Eh, pusiste? por lo general, tenemos 10, o sea, le había puesto desde el muchacho anterior, el que había hecho la instalación, le había puesto cable número 12, eh, pero tenemos dos máquinas que son gemelas en la misma instalación, o sea, idénticas, pero una funciona bien con el cable número 12 y la otra funciona mal. Entonces probablemente, ¿Entendido? es lo que te digo, probablemente no sea el 12, el cable o el calibre del cable, porque una está bien y la otra no. Entonces eso puede suceder. Lo que pasa es que no le puedes poner 12 porque el fabricante no te lo permite. Y ya es un tema de Exacto, cumplimiento, ¿sí? por lo general utilizo en mis instalaciones para equipos convencionales, o sea, no inverter número 8 el cableado, y para inverter número 10 Ujú, y breaker de 60 amperios, aunque me he encontrado con equipos que consumen hasta 65 y 70 amperios y son centrales de 5 toneladas. ujú, Entonces ya me exige ponerle un breaker de hasta de 80 amperios porque de 70 no hay. ujú. O Exacto. sea, eso es parte de lo que, de mi experiencia, pues, con estos equipos centrales, o Así split que conocemos. Sí. Así es, muy bien. Y yendo a tu consulta, lo que te puedo decir es que por mi lado, la experiencia que yo he tenido, difícilmente el calibre del cable que alimenta daña algo. Lo que sí daña son cuando no lo tienes protegido, ya sea que no le tengas TVCS al tablero que alimenta a la condensadora y que no le tengas protector de fase para la parte de bajo voltaje. Hay que cubrir contra ambos, alto voltaje o picos de voltaje y contra bajos voltajes también. Se protege contra ambas cosas. Entonces es importante verificar que tenga eso también, porque si hay fluctuaciones, eso sí va a dañar tarjeta electrónica rápidamente al no tener las protecciones correctas. Pero el cable, digo, no estoy diciendo que no pueda, pero no, por lo menos en mi experiencia, no he tenido la experiencia de ver que un cable de un calibre menor dañe o haga que un equipo esto se le dañe su tarjeta electrónica. Lo que sí puede pasar es que el cable se queme o se prenda o se caliente. Eso sí puede pasar porque es un cable de menor capacidad al que el fabricante te está recomendando para la operación de ese aire acondicionado. Bueno, listo, muchas gracias. ¿Cómo no? A ti, Miguel. Bien, Miguel Rivas entonces hizo la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o consulta que quiera hacer? Bien, entonces si no hay más consultas o preguntas, vamos a dar por finalizada la clase. Les recuerdo que esta clase o este tipo de clases las tenemos una vez al mes con diferentes temas de interés, sobre todo en la parte de diseño eléctrico. Vamos a ir integrando un poquito también lo que es el diseño de alarma contra incendios y el diseño de sistemas especiales en algunas clases futuras
para que se mantengan pendientes, por favor. Recuerden que esto se les está comunicando a través del grupo, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp, cuándo vamos a tener la clase, cuál es el título de la próxima clase y todo eso. Así que les recomiendo que se mantengan dentro del grupo de WhatsApp, no se salgan del grupo para que puedan recibir toda esa información en el momento apropiado. Así que les agradezco mucho que hayan estado aquí y espero pues que pasen muy buenas noches. Estamos en contacto entonces hasta la próxima clase. Que la pasen muy bien. Hasta luego.